Amén. comentarla. Así que bueno, brevemente mientras se acomodan los niños, quiero contar, ayer después de nuestra reunión fuimos a una actividad deportiva, un lugar nuevo para nosotros, de la colectividad boliviana. Se conoce como Puente 13, ahí al costado de la autopista Richeri, rumbo al aeropuerto de Seiza, y se habían invitado. En principio me habían invitado para un asado y después resulta que surgió una final de fútbol y entonces hicimos ahí una transmisión, fuimos con todo el equipo de la página de Revolución Deportiva, ahí estuvimos todos y hicimos una transmisión, una jornada muy fría, muy ventosa, y la gente ahí hizo sus juegos y nos acercamos al fuego. Y todavía hay un olor a humo grande en mi casa. Pero pasamos un gran tiempo, conocimos mucha gente nueva, dimos testimonio de nuestra fe. Estaba hermano Alex, hermano Alex, acompañó Jefferson. Pudimos regalar algunos libros, folletos, pude hablar con algunos de los futbolistas que yo les conozco de haberlos transmitido, pero nunca había tenido una conversación. Así que hablamos y hubo asado, así nos dieron asado, así que comimos bien. Conocimos a un hombre mayor, bien mayor, fundador del barrio, hicimos un reportaje ahí, la gente nos trató de maravilla y algunos de ellos los voy a ver ahora más tarde en otro evento que vamos a estar. Y una de las cosas que vimos en un barrio todo de construcciones, hay mucha inversión ahí, mucha inversión. Todo el lugar son creo que como 14 hectáreas, algo así, y solo quedan 3 terrenitos de $20,000 cada uno, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Y ahí hay construcciones muy lindas, todas para terminar, pero muy lindo. Mucha gente vive ahí, algunos miles pienso yo. Nos fuimos hacia el fondo del barrio, pero es grande. Y todo esto porque cuando regresábamos, le comento a hermano Alex, como es un barrio nuevo, no hay iglesia. Así que la gente nueva que conocí ayer nos invitaron para un evento el otro domingo, quiere que podamos transmitir todo eso. Vamos a ver si podemos estar, yo creería que sí, pero quizás Dios nos va a abrir una puerta ahí para establecer una obra, ¿no? Habría que ganar algunas almas para Cristo y empezar ahí a acercarnos. Y bueno, así que si quiere poner en sus oraciones, Puente 13. Es un barrio donde tiene solo una puertita nomás de entrada, ahí entra un auto y el camino, las calles son todas de tierra todavía. Pero eso, cuando avance un poco más, va a ser un lujo ese barrio, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y bueno, hay alguna gente de Perú, pude hablar, pero prácticamente el 99% son todos de Bolivia, ¿no? Así que bueno, cuando pueda orar, ore por el Puente 13 y ore para ver si Dios nos abre una puerta ahí que podamos estar predicando, ¿no? Así que ahora a la tarde yo voy a estar viendo algunos y seguramente vamos a recibir ahí el comentario, porque la gente nos trató de maravilla, hermano, muy lindo. Así que bueno, regresamos con frío pero contentos, ahumados también pero contentos, muy lindo. Así que quería compartirles eso, invitarles ahora, así para abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 30. El libro de Éxodo, el capítulo 30. Y una vez que llegamos allí, hermanos, vamos a leer verso 34, Éxodo 30, versículo 34. Y algunos de ustedes quizás no sepan, pero yo quise siempre tener el púlpito acá. Así que estoy muy a gusto aquí en esta mañana. Bueno, bien hermanos, ¿ya encontraron ahí ese texto? Dice la palabra de Dios, Éxodo, el capítulo 30, verso 34. Dijo además Jehová a Moisés,
Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante de él del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro. Según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Como usted pudo oír, aquí se habla de un perfume exclusivamente para uso santo, exclusivamente para el uso de cosas sagradas y consagradas a Dios. En el tabernáculo, que era el lugar donde Dios se manifestaba en el desierto, cuando Israel salió de Egipto, no se permitía ninguna clase de perfume para imitación de esta fórmula o receta. Esta clase de perfume solamente era para usarla en el tabernáculo, en el lugar donde Dios se manifestaba, y ese perfume consistía en el arte del perfumista, un hombre al cual se utilizaba todo su talento, su capacidad para crear una fragancia que glorifique el lugar donde Dios se manifestaba. Y si había alguien que quería hacer un perfume de imitación, dice el texto, será cortado, o sea, será muerto. Nadie podía imitar esa fórmula para el uso personal. Era una clase de perfume solamente usado para las cosas que estaban consagradas a Dios. Quiero que observe ahora un versículo que no lo he leído, que es el 33. Dice ahí el verso 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Otra vez dice eso. Es decir, que si se hacía un perfume con esa fórmula que se usaba para la casa de Dios, y alguien quería ponerse ese perfume en su orejita, en su mejilla, esa persona iba a ser muerta. Hace algunos años yo hice una serie de mensajes sobre perfumes, y esta mañana voy a compartir con ustedes una síntesis de esos mensajes para hablarles sobre el perfume del perfumista. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, el perfume del perfumista. El perfume se puede hacer con flores, el perfume se hace con hierbas, se hace con cáscaras o a veces con raíces de árboles, con la corteza de los árboles. Hay diferentes fórmulas para preparar el perfume. El perfume era una fórmula para dar la bienvenida a un peregrino, alguien que venía en el camino del desierto y llegaba a la casa, y un modo de darle la señal de bienvenida y de refrescarle en su cansancio era brindarle un poco de perfume. A veces había como un aceite que era perfumado. Se acostumbraba a lavarle los pies a la persona como una señal de bienvenida. Pero el perfume era la señal de que era una persona que estaba bien recibida, y el perfume siempre le hacía como dar una energía nueva. Muchos de nosotros somos amantes de algún perfume, alguna fragancia, alguna colonia,
Y muchas veces hay perfumes que son muy costosos. Hay gente que usa mucho perfume y hay gente que usa poco, pero casi todos hemos usado en alguna etapa. El perfume que habla la Biblia a veces es un perfume que llena todo el ambiente. Cuando usted lee en el Evangelio, cuando Jesús fue recibido en la casa de María de Betania, dice que allí apareció una mujer y ungió los pies de Jesús con perfume. Y ese perfume que usó esa mujer, dice la Biblia, que se llenó la casa del perfume. Es decir, que ese perfume quedó como un testimonio que esa fragancia iba a acompañar al Señor Jesús por mucho tiempo. El perfume, hermanos, dice un texto que anoté aquí, dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Eso dice Proverbios 27:9. El perfume y el ungüento alegran el corazón. Hay personas que les gusta ir y comprar sus perfumes y parece como que el perfume le da nueva vida. Francia es una de las principales ciudades en el mundo que se distingue con el perfume. Cuando alguien va a París, en el tour que hacen, donde le muestran la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, está también el Museo del Perfume. Y llevan ahí a los turistas a meterse en ese museo, que es conocido como el Gran Museo du Parfum. Y allí ese está en 3 clases de secciones. Hay una clase de perfumes que son históricos, y ahí le explican toda la historia del perfume en París. Hay otra sala que tienen, que se llama la sala del olfato, y allí es donde le hacen que la gente pueda respirar todas esas fragancias. Y tienen otra sección ellos allí, que es la sala del arte del perfumista. Ahora, para dar una idea de la importancia, la gente, no sé si es real, pero tienen su fama que los franceses no se bañan porque usan mucho perfume, ¿no? Ese ya es algo histórico. Bueno, yo creo que eso es real. Pero al margen de eso, para darle una idea de la importancia y del valor que le dan el perfume los franceses, tienen una marca que se llama Technify Privé. Sale unos $500.000, $500.000. Ese perfume. Y muchos lo compran, dicen que tiene un envase con platino y con diamantes y no sé qué cosa. Hay otro perfume que es conocido como el Imperial Majesty. Ese perfume sale un poquito más de $200.000. Un frasquito estamos hablando, no el que le venden en la fábrica, por eso. Un frasquito. El Imperial Majesty fue la clase de perfumes que usaron varias personas de la clase alta que estaban en el Titanic cuando se hundió. Ese era el perfume de moda en el Titanic. Y todo eso se fue al fondo del mar con ese perfume. Un poquito más de $200.000. No creo que los esté tentando para comprar, ¿no? Pero también hay un tercer perfume que les quiero mencionar, que es el Bulgari. Ese está un poquito más de $250.000. Quizás más las mujeres que los hombres sepan sobre el perfume de Coco, de Chanel, por ejemplo. Los hombres conocemos más quizás el Paco Rabanne, las mujeres tienen una línea de perfume, Carolina Herrera, hay tantos perfumes, ¿no? Pero todos hay que hablar de varios miles de dólares. Y todo eso, hay gente que se distingue por el perfume. He trabajado en oficinas y en empresas, y cuando venían principalmente las compañeras de trabajo a ocupar sus puestos, muchas se las distinguían por la clase de perfume que utilizaban. Y en sus conversaciones eran sobre perfumes, maquillajes, y a veces los hombres no le dan tanta importancia, pero hay gente que se distingue por el perfume. ¿Y por qué
la fragancia que sale de nuestra vida? ¿Es una fragancia contaminada por las cosas del mundo? ¿La fragancia de nuestra vida está afectada por la hediondez de algún pecado? ¿O cuando alguien respira a nuestro lado hay un perfume de santidad, de pureza, de presencia de Dios en nuestra vida? Por eso la pregunta de esta mañana, ¿cómo hueles? Cuando la gente se acerca a nosotros, ¿qué es la fragancia? ¿Estoy al lado de un hombre muy pecador o estoy al lado de un varón santo? ¿Estoy al lado de una mujer muy pecadora o de una dama santa? ¿Cuál es nuestro perfume? Hay gente que al caminar deja todo como una estela de su perfume. En el edificio donde vivo, ya casi que distingo quién estuvo en el ascensor, porque hay diferentes clases de perfume. Y también sé cuando algunos jugó al fútbol, también hay un perfume ahí en el ascensor, cuando vienen de jugar al fútbol. Hermanos, la pregunta en el sentido espiritual es ¿cómo huele mi vida? ¿Cuál es la fragancia que sale de mi vida? ¿Hay una fragancia de santidad? ¿Hay una fragancia que me distingue como una persona que camina con Dios? ¿O la fragancia de mi vida se ve reflejado el pecado en ella? Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, que el perfume era de acuerdo al arte del perfumista. Cuando voy a lo profundo en la Biblia, yo puedo notar que el Señor Jesús es el gran perfumista. Y cuando Él nos rescató de la inmundicia del pecado y limpió nuestra vida con su sangre preciosa y nos dio Jesús una salvación que es eterna, nuestro perfume cambió. Nuestro estilo de vida cambió. Cuando usted repasa la vida de las personas, algunos llegaron a conocer a Cristo perfumados por el licor inmundo. Un vino inmundo, una cerveza inmunda o alguna otra de esas bebidas espirituosas. Algunas personas cuando fueron rescatadas por Cristo traían el perfume de los humos, de los cigarrillos, de la marihuana, de los boliches, de los carnavales. Y todos nosotros venimos de alguna fuente pecaminosa. Todos nosotros alguna vez nos hemos visto frente a la cruz de Cristo como pecadores. Y la fragancia con la cual nos presentamos delante del Señor no era la mejor, no era agradable. Pero Jesús nos recibió igual. Y Él puso atención en nuestro estado pecaminoso. Y Él puso atención en nuestro estado de perdición. Y nos dio salvación y nos impregnó de perfume de salvación. Y yo cuando estoy hablando con un varón de Dios, con una dama de Dios, yo quiero sentir la fragancia del perfume de la salvación. Estamos hablando con alguien que fue salvo por Jesucristo, rescatado por Jesucristo. Cuando yo hablo con alguien, yo quiero saber exactamente que es un miembro de la familia de Dios, que es alguien que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y eso se respira en la conversación que uno tiene con la gente. Cuando uno habla con gente mundana, por lo general es gente de lenguaje grosero, por lo general es gente de lenguaje vulgar. Y usted dice, este nunca tuvo una experiencia con Dios. No hay perfume de una nueva vida. No hay fragancias de salvación. Y si ustedes me están entendiendo en esta mañana, lo que yo estoy queriendo decir es que si nosotros somos hijos de Dios, tiene que haber una fragancia de salvación, una fragancia de santidad, de pureza en nuestra vida. Que la gente que esté a nuestro lado pueda respirar tranquilo. No la vamos a asfixiar con un olor contaminante de pecado, sino que le vamos a animar con una fragancia de que tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Como bien dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas desde que conocimos a Cristo, pero hay algunos que tienen que demostrar bienes. Así es.
No tiene que ser solamente un texto que manejamos en nuestra memoria, que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es hora de demostrar que pasaron las cosas viejas. Amén. Porque cada tanto el pecado y cada tanto el pasado viene a golpear nuestra puerta invitándonos a volver a aquella vieja vida. Y todos nosotros estamos involucrados en esa lucha. Un sábado, un domingo, sabemos que tengo que estar en la reunión, tengo que estar en la casa de Dios. El sábado y los domingos son los días que hemos elegido nosotros para juntarnos y honrar al Señor y expresar nuestra gratitud a Cristo, que Él nos salvó y nos dio vida eterna. Amén. Pero el sábado van a venir desde los que juegan al fútbol, o los que nos van a invitar para ir al boliche, o los que nos van a invitar a una reunión de tupper, o no sé, diablos astutos para ingeniárselas, y que alguien golpee la puerta de nuestra casa con una invitación que nos aleje de la casa de Dios. Y un día vamos, y un segundo día vamos, hasta que nuestra vida después ya no despide la fragancia de pureza y santidad. Ya andamos en esos ambientes. A esto la Biblia tiene algo para decir. Fue Pablo el que le dijo a los corintios: aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque el más firme de todos nosotros puede ceder a la tentación. A decir verdad, absolutamente todos nosotros somos tentados. El ser tentado no es pecado, el ceder a la tentación sí. Y ahí es donde Pablo dice que aquel que esté firme, mire que no caiga. Quiero llevarles ahora, y quizás ya sea la parte final del mensaje, porque hoy hemos tenido una reunión especial, ¿no? Y yo creo que algunos van a proponer que se repita. Y si alguien lo hace, yo le voy a apoyar. Pero mire, hermano, busque ahí un momento en su Biblia, en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 10. Como usted sabe, este fue un libro escrito por Salomón, hijo de David. Después del Señor Jesucristo, Salomón fue el hombre más sabio que pisó esta tierra. Y él, en sus muchas cosas que tuvo para decir, nos escribió un libro de los Proverbios en la Biblia y ahora el libro de Eclesiastés. Hermano Omar, si puede ayudar a la hermana a encontrar ahí el texto de Eclesiastés, el capítulo 10. Y al llegar ahí, hermanos, vamos a poner la atención en el versículo 1. Eclesiastés, el capítulo 10 y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra del Señor. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Voy a hacer un breve comentario de este texto porque quiero hacer todo un sermón sobre este texto nada más. Pero les daré un breve comentario. Dice ahí, hermano, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Como les dije, Cristo es el gran perfumista. Él trajo ese perfume de salvación, perfume de santidad a nuestra vida. Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros. A veces hay personas que nos dicen: ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo has mejorado? ¿Qué sucedió? Conocí a Cristo, voy a la iglesia, ando con otra familia, otra comunión. Ya no me junto con la gente de antes que me llevaba por mal camino, andábamos perdidos. Ahora sí mi vida tiene sentido, ahora sí mi vida tiene rumbo. Tengo un Salvador Cristo, tengo una Biblia escrita por Dios, tengo una congregación con hermanos que no son perfectos, pero son mi familia en la fe.
Y todo esto hace que tenga una vida nueva. Todo eso hace que mi vida tenga una fragancia diferente. Jesús obró en mí, Él es el gran perfumista, puso una fragancia nueva en mí. Pero ahora la Biblia nos habla en tono de advertencia y dice, ten cuidado porque una mosca muerta puede arruinar tu lindo perfume. Y ahora quiero decirles esto, hermano, el perfume del que estamos hablando aquí es nuestro testimonio. El perfume del que estamos hablando aquí se trata de nuestra vida. Nosotros que decimos a la gente que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pues entonces vivamos como cristianos y como hijos de Dios. Amén. No como farsantes, no como hipócritas. Demostremos al mundo que realmente somos hijos de Dios, que Cristo vive en nosotros, y a eso se debe esta fragancia linda que tenemos. Y que tenemos que cuidarnos de las moscas muertas. Cuando alguien piensa en una mosca muerta, dice, eso es algo inofensivo, no me va a afectar, pero a un cristiano sí le afecta una mosca muerta. Hay moscas en nuestra vida, en nuestro testimonio, moscas en nuestra fragancia, que a veces salen a flotes, pero hay moscas que se esconden en el fondo del perfume. Es lo que estoy diciendo, que a veces hay pecados que los escondemos en nuestra vida. Algunos los notamos, pero hay otros que los escondemos. Pero todo sale a flote alguna vez, ¿no? Así es. Una mosca muerta busca el fondo del frasco, pero algún día va a salir a flote. Un pecado en nuestra vida lo escondemos, pero algún día va a salir a flote. Algún día va a salir. Y Jesús dijo claramente que aquellos que hablamos y que hacemos en lo secreto, un día será publicado en la azotea. Es decir, en un lugar donde todos lo pueden ver. Así con nuestra vida. Ahora, dice aquí que una mosca muerta puede arruinar el perfume. Lo que quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que no tenemos que ni agrandar ni disminuir al enemigo. Cuando estamos frente a un pecado, no lo consideremos como algo inofensivo. Un pecado, por ejemplo, la mentira. Una mentirita. Los abuelos decían una mentirita piadosa. No existe tal cosa. La mentira es mentira. No tiene tamaño, es mentira. Y hay gente que a veces empieza a mentir. Estoy hablando de hijos de Dios, que mienten para salir del paso. Otros mienten para aparentar ciertas cosas. Y hay otros que hasta juegan al truco y mienten, a los naipes mienten. Hay diferentes formas de la mentira y hay algunos que la tienen como algo, pero es algo pequeñito. Ningún enemigo es inofensivo. Ningún pecado es inofensivo. El escritor Salomón, en el Cantar de los Cantares, él dijo estas palabras: cazadme las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Y la gente a veces dice, bueno, tengo aquí una plantación, vamos a cuidarnos que los caballos no entren a este predio, vamos a cuidarnos que las vacas no entren a este predio. Pero descuidamos lo que pueden ser enemigos pequeños, y Salomón dice, cazadme las pequeñas zorras, ellas son las que echan a perder las viñas. El viñador que tiene allí una gran tarea de preparar la tierra, de tener allí sus vides y de cuidarlas y de ponerles allí cosas que no vengan plagas y tantas formas de protegerlas. Y después que hizo grandes esfuerzos, no prestó la atención en una pequeña zorrita. Pero la Biblia dice, esa que parecía inofensiva, esa que no le prestaste atención, es la que arruina la viña. En el sentido espiritual, mis hermanos, aquello que consideramos un pecado pequeñito, un pecado inofensivo, puede ser el que derrumbe nuestra vida. Y no solamente puede derrumbar nuestra vida, puede derrumbar nuestra familia y puede derrumbar nuestra iglesia. En la vida congregacional no debemos tener tolerancia con el pecado de nadie.
Cuando observamos el pecado entre nosotros, tenemos que tratarlo y tenemos que enfrentarlo y tenemos que solucionarlo. Porque si permitimos que un pecado pequeño conviva entre nosotros, la ruina nos va a alcanzar a todos. Y esa es forma de mostrarnos que nos cuidamos y que nos amamos unos a otros. Amén. Y que necesitamos cuidar esta congregación porque esta es la familia que Dios nos dio. Amén. Y la familia tiene que ser cuidada. Todos nosotros somos responsables de esta familia. Todos nosotros somos responsables que haya buena salud espiritual. Amén. Todos nosotros somos responsables que haya respeto entre nosotros y que nos amemos y que nos edifiquemos en la fe unos a otros. Amén. Todos nosotros necesitamos asumir una responsabilidad. Amén. Dice la Biblia, cazad las pequeñas obras, esas obras que echan a perder las vidas. Hermano, eso quiere decir que necesitamos trabajar en nuestra familia, en la iglesia local. Quizás algunos de ustedes van a recordar, aquí muy cerca en Eclesiastés también había un texto que yo prediqué hace un año atrás más o menos. Y decía el texto, dice, si mordiere la serpiente, ¿de qué sirve el encantador? Y yo les di toda una explicación enorme de la historia de encantadores, con nombres y todos, y con fechas y lugares, donde un encantador toma una flautita y empieza a hacerla sonar, producir el sonido. Y desde una cesta se levanta, generalmente de mimbre, se levanta la tapa y aparece ahí una cobra, una de las víboras más venenosas. Y al ritmo de la melodía del flautista ahí la cobra se balancea y la gente mira y le da sus billetes, sus monedas. Pero si la cobra lo muerde al encantador, que toque la flauta todo lo que quiera, se va a morir. Eso es lo que enseña la Biblia. Si mordiere la serpiente, ¿de qué sirve el encantador? Ese texto nos está poniendo en una posición de que tenemos que ser sumamente cuidadosos en nuestra vida. Porque yo puedo tener el control sobre muchos pecados, pero una distracción puede arruinar nuestra vida. Ayer estábamos en un lugar donde la gente tomaba cerveza a nuestro alrededor. Allá estaba el moderado en ese lugar. Y algunos vino, porque alguien vino y dijo, ¿quiere tomar vino? No. Yo no soy tentado por eso, pero igual tengo que cuidar. No sé, hermano Alex, cómo la pasó ayer, pero pasaba eso frente a nosotros. Estaba hablando con alguien y vino una persona con una muy buena actitud. Y yo creo que quiso tener un gesto de amistad y tenía una lata ahí de cerveza y me ofreció. Y el que estaba conmigo, era la primera vez que hablaba, y le dijo, a él no, porque es hermano. Hay que empezar a tener buen testimonio. La gente tiene que saber quiénes son. Amén. Pero mire si alguien, yo no vengo de esa raíz de alcohol. No fue un problema de mi pasado eso. Mis pecados eran otros. Pero alguien que vino luchando y que dejó los mostradores y dejó las malas juntas y dejó el tetrabric y qué sé yo, el cartón, en botella, no sé, la mamá, no sé qué tomar. Y viene alguien y le presenta la latita o lo que fuera. Y uno dice, ya toqué la flauta y la mantuve a la víbora lejos, pero un descuido puede ser el inicio de un derrumbe para mi vida. ¿No? Una latita, parecía inofensiva, ¿y qué me iba a hacer yo que estaba ahí? Hermano, la Biblia nos advierte de eso, tenemos que tener cuidado, porque una mosca muerta, una solita no, arruina el perfume del perfumista. En otras palabras, un solo pecado puede arruinar la vida nueva que Cristo nos dio. Un solo pecado puede poner obstáculos en este camino de la fe que estamos transitando junto a Jesús, nuestro Salvador. Una mosca muerta, una serpiente, una zorra pequeña, y para los que son de mi peso, un plato de lentejas. ¿Se acuerdan? Jacob cocinó su plato de lentejas y vino su hermano Saúl del campo y
Y Esaú quería esa comida, un plato de lentejas. Y le dijo Jacob, dice, yo te lo doy, pero vendeme tu primogenitura. Eso era el derecho a muchas cosas. Era el derecho a ser el sacerdote en la familia, el que hablara directamente con Dios, una cantidad de privilegios. Pero Esaú dice, dame el plato de lentejas. Yo no sé cuándo sabe usted de esto, porque en Bolivia no se hacen las lentejas como hacen aquí. Pero por las dudas, si no aprendió el estilo argentino, gaucho. Y aquí lo hacen con panceta de cerdo y lo hacen con chorizo colorado. A veces usan el cuerito del cerdo y a veces usan el chorizo de vaca también. Y aquello allí revuelto con la cebollita, y eso tiene una fragancia especial, ¿verdad? Tentadora. Y después se le agrega allí un poquito de papa y un zapallito, calabaza, y le empieza todo ese plato, empieza a cobrar un volumen. Y donde hacen lenteja, usted entra y esa fragancia inunda todo el ambiente. Me gustan las lentejas. Pero la Biblia enseña que hubo gente por un plato de comida, vendió todos los privilegios que tenía delante de Dios. Y nosotros a veces por un plato oloroso que el diablo nos ofrece, un plato tentador, olvídese de la lenteja en el sentido literal y piense en qué otras cosas el diablo nos puede proponer a cambio de que dejemos de leer la Biblia, a cambio de que dejemos de venir a la casa de Dios. ¿Qué plato oloroso me ofrece el diablo a cambio de que yo pierda la comunión con mis hermanos? Una pequeña zorra, una serpiente, un plato de lenteja, una mosca muerta en el perfume puede terminar por nuestra vida. Tenemos que estar alerta, porque observe cómo dice el texto. Yo no quería entrar mucho porque lo quería para otro mensaje, pero le voy a dar un poquito más. Léalo conmigo. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, otra vez, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una persona sabia y una persona honorable es una persona que tiene un buen nombre. Y hermano, construir una trayectoria de vida, construir un buen nombre, no estoy hablando de ser famoso, un artista, estoy hablando de ser una persona con buen nombre, que los vecinos en el barrio digan, ese es un hombre trabajador, ese es un hombre honesto. Ese es un hombre que se lo puede tener en la lista de amigos. ¿Cuántas veces ha oído usted de cerca algún padre enojado que le diga a su hijo o a su hija, no estás honrando mi apellido, no digas que son mi hijo? ¿Cuántas veces hemos oído esa frase dolorosa de un padre? Porque ese padre construyó un nombre a base de sudor, de sacrificio, de trabajo. Ese padre se esforzó, quizás era una persona sin estudio que no terminó la primaria, pero fue un hombre que anduvo derecho y honestamente en la vida y que le dio a los hijos lo que él nunca pudo conseguir. Le dio educación a base de esfuerzo y de dedicación para que sus hijos fueran alguien en la vida, y en el camino los hijos le salen torcidos y ahora el padre dolido dice, no digas que son mi hijo, no uses mi apellido. Eso es lo que está diciendo este texto. Como una sola mosca puede terminar con un hombre sabio y honorable. Y yo le puse énfasis a la lectura de la palabra una locura. Porque hay pecados que son una locura. Un pecado de un varón puede arruinar toda una historia de un matrimonio. De un matrimonio de 10 años, de 20 años, de la cantidad que sea. Un solo pecado puede terminar con un matrimonio. Un solo pecado puede terminar con toda la vida de un predicador. Un solo pecado. El
predicador puede decir, como yo por ejemplo, 40 años predicando, un solo pecado puede manchar todos sus 40 años de trayectoria. Un solo pecado. Una mosca muerta arruina el perfume del perfumista. Esta es la reflexión en esta mañana, hermano, que tenemos que cada uno de nosotros ser cuidadosos de nuestra vida. El perfume de Cristo está en nosotros. La fragancia de la salvación está en nosotros. No debemos dejar que ninguna mosca muerta manche, arruine nuestro testimonio. Somos hijos de Dios. Yo sé que algunos dirán, pero no somos perfectos. Todos sabemos eso. Todavía somos pecadores. Claro que somos pecadores. Pero no voy a dejar que las moscas muertas arruinen el perfume de la nueva vida que Cristo me dio. Amén. Un hombre de la historia, y creo que por eso ya puedo terminar. Él se llamaba Martín Lutero. Muchos de ustedes habrán oído o verán algún día un cartel de alguna iglesia luterana. Martín Lutero vivió allá por los años 1500, fue el líder de lo que el mundo conoció como la Reforma Protestante. Martín Lutero dijo esta palabra simple pero importante para mí. Él dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga el nido en tu cabeza. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mí, pero sí puedo evitar que haga el nido en mi cabeza. Eso es, hermano, no debe haber lugar para moscas muertas en nuestra vida. Las moscas muertas van a estar a nuestro alrededor, no las debo dejar entrar en mi vida. Que no hagan nido en mis pensamientos, que no hagan nido en mi corazón. Amén. Porque ya lo sé por la Biblia, que una mosca muerta arruina el perfume del perfumista. Cuando Cristo regrese, esta semana estuve hablando de ese tema con periodistas europeos, todo el día diciendo entrevista el jueves. Estaba hablando yo del regreso de Cristo y eso le sonaba como algo extraño, entonces expliqué todo con la historia desde las profecías de Daniel y lo que estamos viviendo y los tiempos de la historia humana que estamos viviendo, cómo lo sabemos por la Biblia y por los hechos de la historia. Así que tuve una charla interesante con los periodistas y les dije, Cristo va a volver. Y le digo, y antes que me diga que Cristo murió, déjeme decirle que también resucitó y él hizo promesas de volver. Amén. ¿No? Hermanos, antes que Cristo venga a buscarnos, o antes que la muerte nos toque, la sombra de la muerte, no la muerte, la sombra de la muerte, nos toque y nos vayamos con Dios, tenemos que entrar a la presencia del Señor con la mejor fragancia, con el mejor perfume, ya sea por el rapto, el arrebatamiento, ya sea por la sombra de la muerte, que vayamos delante de Dios. Yo quiero presentarme con la mejor fragancia. Amén. Usted tiene que procurar eso también. Estoy hablando de tener un testimonio, un estilo de vida, que la gente pueda notar realmente que Jesucristo vive en nosotros. Que no somos unos lunáticos delirados, que no somos unos fanáticos religiosos, sino que somos hijos de Dios que andamos a paso firme por esta vida caminando con Cristo. Amén. Pues de eso se trata, mis hermanos. Pero una mosca muerta arruina el perfume del perfumista. Debemos esforzarnos para que siempre haya la buena fragancia en nuestra vida, que la gente pueda respirar a nuestro lado aires de Dios. Cuando Moisés fue al monte a buscar los mandamientos y estuvo él allá, dice la Biblia, como 40 días. Y al regresar dice que la gente lo miraba y se asombraba porque tenía su rostro como si fuera la piel de un niño. Y esa es la evidencia del cambio en una vida cuando estamos delante de Dios. Todos notaban el cambio en la piel de Moisés, se parecía a un niño. Yo quiero que la gente cuando nos mire a nosotros, estos son hijos de Dios. Esa clase de piel, esa clase de conducta, esa clase de expresiones, ese estilo de vida es el que tienen los hijos de Dios.
Hubo grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que arruinaron su fragancia. Uno de ellos fue el rey David, con su pecado de adulterio y con el crimen que planeó, con el esposo de la mujer que él se quedó. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios dice que David era un hombre de acuerdo a su corazón, pero Dios nunca olvidó el pecado de David. Ese pecado arruinó su fragancia. Su hijo Salomón, como lo dije, después de Jesús fue el hombre más sabio que pisó esta tierra. Sin embargo, Salomón terminó como con 1000 mujeres del cuerpo, ¿se acuerdan? Y adorando ídolos. Y Dios le dio el privilegio de hacer el templo de Dios, el templo para Dios. Salomón arruinó también su perfume, su fragancia. Y Sansón, ¿recuerdan? Sansón, aquel hombre todopoderoso que se cargaba la puerta de una ciudad, que tomó una quijada de un burro y mató 1000 personas ahí nomás, y todas las cosas que ha hecho Sansón. Él también era un santo, pero también fue un hombre que arruinó su fragancia. Y los hombres tenemos que tener cuidado, porque estos 3 hombres grandiosos de la historia y de la Biblia arruinaron su fragancia por mujeres. Pero también las mujeres tienen que estar atentas, porque el diablo no descansa y siempre viene con su tentación, y él sabe dónde están las llagas y sabe cómo meter el dedo en la llaga. El diablo a hombres y mujeres siempre le enciende luces de este mundo llamativas, para que nos vayamos detrás de esas luces, de las nuevas modas, de las nuevas corrientes. Pero nosotros somos de sendas antiguas. Y nosotros caminamos, transitamos esas sendas que nos ofrecen seguridad. Son las sendas que nos marcan la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana terminar diciendo esto. Quizás uno está escuchando esto de la nueva vida en Cristo y de la salvación eterna en Cristo. La gente que yo conozco y que estoy hablando en estos últimos tiempos, absolutamente todos son gente asqueada del pecado. Son gente que están cansadas del pecado. Muchas de esa gente, yo les cuento, ya casi que no exagero cuando digo que toman ríos de cerveza. Y vienen ahí y me hablan y me lloran en el hombro y me moquean el saco aquí. Yo los escucho y les doy el testimonio de la fe. Yo espero que Dios me va a recompensar en muy poquitos días con frutos en ese lugar. Amén. Son hombres que se arquean de tanto tomar alcohol. Mujeres que están ahí arqueadas de tanto tomar alcohol. Pero son gente que necesitan escuchar sobre una nueva fragancia, la fragancia de la salvación eterna. Amén. Y quizás alguien aquí en esta mañana dice, yo quisiera saber esa fragancia. Hay algo en mi vida que huele mal. Hay algo en mi vida que no me cierra. Hay algo en mi vida que me falta. Hay algo en mi vida que me inquieta. Y quizás es la necesidad de que usted ya necesita respirar aire del Espíritu, necesita que su vida esté impregnada de una nueva fragancia, de la fragancia de Cristo. Todo esto comienza en una cruz. El punto que Dios eligió para encontrarse con el hombre fue en una cruz donde el Dios santo y creador de todas las cosas decidió acercarse al hombre pecador y ofrecerle al hombre la oportunidad de reconciliarse con su creador. Como estudiamos la semana anterior, todos nosotros éramos ovejas descarriadas, nos apartamos por nuestro camino, nunca consideramos a Dios, nunca tuvimos en cuenta a Dios, tuvimos vidas donde las vivimos de espaldas a Dios. Pero Dios quiso mostrarnos igual su amor. Y de eso les hablé ayer, aquí en este lugar.
de que Dios sembró el amor en el mundo y lo hizo a partir de la obra de Jesús en la cruz. Dios, lo dije ayer, dio lo mejor del cielo para nosotros. Dios nos brindó lo mejor del cielo para mostrarnos su amor. Fue su Hijo Jesús que vino a este mundo y murió en la cruz. Amén. Por nosotros los pecadores, Amén. los que veníamos cargando un historial pecaminoso. Y Jesús vino a esa cruz y murió por nosotros para decirle a Dios, el Padre, que Él pagaba el precio, un precio en sangre. Y la Biblia enseña que Él derramó en esa cruz su sangre preciosa. Y todo pecador que se acerca a Él con un corazón sincero y arrepentido puede encontrar sus pecados limpios, lavados. Y todo pecador que se acerca a Cristo inevitablemente saldrá de su presencia con una nueva fragancia. Ya no habrá olor a boca muerta, sino que va a haber olor a nueva vida, a una vida que la Biblia dice que es eterna. Y si hay alguien aquí en esta mañana que le está faltando esa fragancia, todo lo que tiene que hacer es acercarse a Cristo. Él todavía ofrece a este mundo el perdón de sus pecados y la salvación eterna. No tiene que hacer ningún ritual, ninguna cosa extraña. Todo lo que tiene que hacer es acercarse a Jesús por medio de la fe y decir, Señor Jesús, yo confío en ti y creo que tú puedes ser mi Salvador. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Palabras más, palabras menos, las que le diga a su corazón para acercarse a Jesús, y Él le dará salvación, y Él le dará perdón de pecado, y esa salvación que da es una salvación eterna, y esa es la mejor fragancia que un hombre o una mujer pueda recibir en su vida, la fragancia de la salvación eterna. Amén. Y hoy puede ser su oportunidad, hoy puede ser el momento que Dios le está hablando a su corazón. Hoy puede ser el momento que usted deje ese perfume habitado por moscas muertas y venga a Cristo y empiece a lucir una nueva fragancia, la de la salvación eterna. Vamos a hablar con el Señor. Puede ponerse de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios en esta mañana. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra, por las advertencias que nos das en ella, por las enseñanzas, Señor. Y queremos agradecerte porque tu palabra hace que nunca olvidemos que un día has perdonado nuestros pecados por medio de Cristo y que un día nos has dado esa preciosa salvación eterna. Estamos agradecidos por eso, Dios. Y oro a ti, Padre, por alguien aquí en esta mañana que aún no tiene esa fragancia en su vida, que aún no tiene a Jesús como el Salvador, que pueda abrir las puertas de su vida en esta mañana y que tú le salves y le hagas heredero de la vida eterna, Señor, como promete tu palabra. Te damos gracias por cada alma aquí, por cada familia que representamos en esta mañana. Te damos gracias por los niños, Señor, que también están aprendiendo de tu palabra. Y clamamos a ti, Señor, por tiempo de bendición sobre nuestras vidas. Por los que estudian, que ahora tengan su tiempo de vacaciones. Por los que trabajan, Señor, que tú les des de la salud y la dedicación, y que puedas proveer por medio del trabajo el sostén de cada familia. Pedimos por la vida espiritual, Señor, para que podamos estar creciendo y aprendiendo más de tu palabra en este lugar. Y queremos pedirte, Señor, por ese poder de lo alto, que nos mantengas firmes en tu camino, que podamos resistir al pecado y que podamos tener gran victoria en Cristo Jesús. Y pido por Cristo en esta mañana que pueda entrar en la vida de alguien que aún no le conoce, que en esta mañana
mañana pueda haber entre nosotros perfumes de nueva salvación eterna. Bendice tu palabra y todo este tiempo que nos queda aquí, Padre. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Puesto de pie, hermano, va a venir, vamos.